Hola, buenas tardes, noches. Mi nombre es Mauricio Peña, yo soy el director de la sala de conciertos de la biblioteca y en general el coordinador de la temporada musical del Banco a nivel nacional. Eh, para mí es un gusto presentar a Johann Hasler, compositor colombiano, que está invitado a ser parte de esta pequeña franja que hemos creado, denominada Colombia se compone. Eh, es una franja en la que hemos querido mostrar un trabajo que el Banco de la República ha hecho de manera que ha surgido, yo creo que de manera orgánica, desde 1965, cuando se planteó la creación de una sala de conciertos en la ampliación de la Biblioteca Luis Ángel Arango, y que con el tiempo ha generado ya proyectos consistentes con resultados visibles, tangibles. Tres de esos grandes resultados los daremos a conocer este miércoles a las 7:30 de la noche con tres discos que publicaremos, uno con música de Johann, otro con música de Francisco Sumaqué y otro con el resultado o tres de los resultados del programa de obras comisionadas que tiene el banco. Nosotros encargamos una obra a un compositor colombiano cada año. Este disco recoge obras de Diego Vega, quien está esta semana haciendo un taller de composición, Juan Antonio Cuellar, quien dio una charla ayer aquí en esta sala antes del concierto de Lincoln Trio, en el que se interpretó su obra en conversaciones, un trío con piano, y una obra del ya fallecido Jesús Pinzón en interpretación de ensamble CG. Este miércoles estaremos en esta misma sala con los compositores involucrados en estas grabaciones, salvo Jesús Pinzón, por obvias razones, pero están cordialmente invitados a ser parte de esto. Yo creo que es un resultado interesante, es disciplinado, nos esmeramos mucho por ser metódicos, por trabajar de la mano con nuestros compositores para que sus conciertos, sus obras resulten de la mejor manera. Y bueno, yo creo que lo otro que me agrada mucho es por fin darle el gusto a Johann de presentarnos este ciclo de conferencias Sí, que nos lo ha ofrecido hace como 3 años, 4 años y por fin encontramos. Además yo creo que por eso tocaba esperar, porque es un buen espacio para hacerlo, es un buen espacio haciéndole eco a su disco, haciéndole eco a todo este programa de estímulo a la composición. Los invito mucho a conseguir el disco con la música de Johann, porque todo esto que él nos presentará está ahí reflejado en la música y al final uno puede hablar mucho, pero la música tiene que sonar y el disco suena, se los prometo. Entonces, bienvenidos, un placer y Johann, bienvenido. gracias, buenas noches. Qué gusto verlos aquí, caras conocidas de décadas atrás eh, y también nuevos oyentes. Buenas tardes. Efectivamente, como decía Mauricio, yo le ofrecí 3 conferencias hace unos 4 años eh, alrededor de... originalmente no era sobre mi trabajo musical, sino musicológico. Ahorita más adelante podrán entender esto. Yo hice un doctorado que combinaba la musicología con la composición y lo que yo quería presentar aquí era lo que investigué en el doctorado, que es música especulativa, que es el término técnico para decir música y esoterismo. Pero bueno, dado que ya salió el disco y el concierto será el miércoles, etcétera, he decidido que la primera de estas conferencias sea un poco de toda mi trayectoria artística, incluyendo lo de la música especulativa, para contextualizar el disco, para que puedan entender cada una de las piezas, que hay piezas muy distantes en el tiempo en el disco, desde los 90, medianos 90 hasta este siglo, hasta 2014, la última obra que está grabada. Entonces, quiero en parte contextualizarlos un poco en mi producción, en mis intereses creativos y también dejar el gancho para la conferencia de mañana, que ya va a entrar en el tema de la música especulativa, específicamente de la música de las esferas, que es una de las ramas más conocidas tal vez de la música especulativa. Entonces, Johann Hasler dice música, así se llama el ciclo, según vi en internet, y esta es la conferencia primera. A ver cómo funciona. Ahí está. Bien, como decía Mauricio, entonces
Es parte del lanzamiento de los 3 discos del evento Colombia se compone, que está activo desde el miércoles pasado con la conferencia del maestro Sumaque y hasta el jueves, toda esta semana, todos los días. Conferencia doy esta, mañana otra, y luego el jueves la última, que es la más técnica de las 3, está pensada un poco para músicos, para compositores, es bastante técnica en términos musicales, pero la de hoy y la de mañana no tienen esa aspiración de tecnicismo. Bien, entonces este es el disco, que no lo he visto todavía, solo la foto, ya el miércoles lo veremos, y el disco recoge casi todas las obras que se presentaron en el concierto retrospectivo que se hizo aquí en la sala hace casi exactamente 3 años, el 11 de noviembre de 2015. Este es el programa de aquel concierto, por afuera y por adentro, y el disco recoge todas las obras menos la primera y la última de la primera parte del concierto. Pero está toda la segunda parte grabada y también de la primera parte las obras ahí marcadas con los cuadritos. Si se fijan, como les decía hace un rato, hay obras del año 97, pero también de 2013-14, la última, 98, 2006, varias épocas. Y quisiera entonces ahora como presentarles un poco de pues mi trayectoria musical, mis intereses creativos, etc. Primero, empecemos por el complicado asunto de mi acento. ¿Y usted de dónde es? Pues bueno, nací en Medellín en 1972, crecí en Popayán y Cali entre 76 y 96, viví 10 años aquí en Bogotá entre 93 y 2002, luego en Inglaterra 5 años más, y desde 2008 volví a mi ciudad natal, que como pueden ver ahí en la cronología nunca había vivido ahí, sino apenas hasta ahora. Bien, entonces ese es mi derrotero geográfico y lo pongo aquí porque influye muy importantemente en mi producción artística. Tanto así que la autocatalogación que hago yo, periodización de mi producción, está dividida por dónde vivía, porque dónde vivía influía en cómo componía. Ya van a ver por qué. No sé qué tan fuerte hay que darle. Bueno, empecemos entonces. Esta foto de 1977 es del año cuando empecé a estudiar música en la Universidad del Valle, en el programa infantil que tienen muchas universidades, que han tenido pues desde esa época claramente. Y continué en esa misma universidad por todos los escalones del prebásico y el básico y el preparatorio y el postpreparatorio y todo esto, hasta que lo admiten a uno al universitario. Y continué entonces hasta 1990 en la Universidad del Valle. En este periodo, no en el de la foto, sino en los 90 tempranos, 80 tardíos, empecé a componer. Mi primera obra catalogada en ese catálogo que ahorita les muestro una fotografía es de 1985. Bien, entonces hablemos ya, no tan chiquito. Ingresé a la licenciatura en música en la Universidad del Valle con énfasis piano. Muchas licenciaturas en el país, si no todas, tienen un énfasis instrumental para los licenciados en música. El mío era piano y esa era como mi vocación y dediqué muchas horas de estudio durante muchos años al piano. El edificio de la Universidad del Valle donde se desarrollaba la licenciatura era que aquí hay una latencia, pero les cuento. Bien, entonces ahora ya no es, ahora tiene un edificio nuevo, muy bonito, pero en aquella época era que son las residencias de los deportistas de los Juegos Panamericanos que se realizaron en Cali en los 60. Bien, listo. En 93, entonces, me trasladé a Bogotá, me veía así entonces, por la muy sencilla razón de que yo no quería estudiar licenciatura en música, sino la carrera de música, énfasis, había varias posibilidades, o piano, o dirección, o composición, pero licenciatura no. Y en Cali en aquel momento, ese era lo único que se ofrecía, entonces entré al conservatorio, ahí está.
y estuve alrededor de 10 años en esta institución. Luego, ya en este siglo, en 2004, viajé a Newcastle, en el norte de Inglaterra, para los estudios doctorales en composición, como les decía hace un rato, combinados con musicología. Esa es la entrada del campus. Bueno, no es un campus, es una universidad europea, entonces no tiene campus. Los arcos, que es la entrada del edificio. Y este es el edificio donde en el primer piso, en la esquina de allá, se desarrollaba música. Es un edificio enorme, entonces había muchos departamentos ahí. Entonces por esta entrada entraba yo básicamente todos los días de esos 3 años que estudié. Lástima que no haya una persona en la foto, pero si hay un automóvil, esa puerta es como para que entren gigantes, ¿no? De unos 4 metros de altura. Edificio así histórico, bien bonito. Bien, continuemos. Entonces, básicamente esa es la trayectoria musical. 77 a 90, Universidad del Valle, 90-92, licenciatura en Universidad del Valle, 93-2003, Universidad Nacional, aunque el cartón salió el 2004, y Newcastle 2004-2007, igual el cartón salió en 2011. Alrededor de 30 años de estudio musical. Pongo alrededor de 30 años porque no fueron continuos. Hice 1 año de servicio militar, 2 años no estudié música cuando era niño, en la crisis de preadolescencia y todo esto. Entonces no es de 77 a 2007 continuo. Pero sí, alrededor de 30 años, ¿verdad? Bien, entonces a esta edad, a los 13, en el año 85, empecé a componer. Y ahí está mi catálogo, que muchos de ustedes conocen en persona. Lo empecé alrededor de esa época. Catálogo completo de todas las obras musicales de Johann Hasler. Ni tan completo porque alrededor en el periodo de la Universidad Nacional ya me aburrí de llevar el catálogo y ya no, solo anoté como hasta la hora 120. Y se acabó el cuaderno y entonces conseguir otro igual para que se viera como volumen 2 no fue posible, entonces pues dejé así y ya no seguí haciendo más catálogo. Bien, el catálogo se ve así por dentro, es básicamente una hoja por cada una de las 120 obras que están ahí reseñadas. Algunas obras multimovimientos llevan 2 hojas. Pero las de un solo movimiento las solía poner en una sola hoja. Bien, a la luz de este catálogo, que fue un documento histórico importante para los hasleristas, el maestro Rodolfo Acosta, aquí presente, escribe en la Enciclopedia de Colombia, la Gran Enciclopedia de Colombia, en el volumen dedicado a arte, en su artículo, que se los recomiendo mucho, consigan ese artículo, además es bellísimo la edición con fotografías en color y todo lo demás. Se llama Música Académica Contemporánea desde finales de los 80. En la parte en que el maestro Acosta me reseña a mí, dice lo siguiente: su enorme catálogo llega a ser irregular, tengan eso en cuenta ahorita más adelante que les muestre algo de la producción. No resulta sorprendente, ya que Hasler considera que todo lo que el compositor escribe debe estar incluido en ese listado, el cual, más que catálogo, resulta ser la bitácora de su vida. Pues eso era lo que yo entendía por catálogo cuando lo empecé. Luego, en conversaciones muy inteligentes con el maestro Acosta, entendí que catálogo es lo que uno quiere mostrar, y una bitácora es todo, incluyendo lo malo. Y eso me ha metido en problemas. Porque ahora este año me han estado buscando para pedirme por favor que la partitura de no sé qué obra, no, pero no, ¿por qué? No está disponible, pero sí está en su catálogo, que alguien colgó en línea, Ana María Romano creo. Entonces me piden pues obras que hice a los 15 años porque les cuadra con el instrumental que necesitan para el concierto, pero esas obras, ahora ya lo entiendo, gracias maestro Acosta, están descatalogadas, pero sí están en el catálogo que les mostraba. Bien, hablemos entonces a la luz de ese catálogo de unos periodos de mi producción que, como van a ver, están muy relacionados con el ámbito geográfico.
inclusive en el catálogo dice, ¿no? Periodo autodidacta del 85 al 87, desde la obra Catálogo Hassler de Hassler 1 hasta la obra Catálogo Hassler de Hassler 21. Entonces esas primeras 21 obras aquí son de ese periodo autodidacta. Y luego, más adelante vemos periodo Universidad del Valle, 88 a 92, etc. Entonces, como les decía, es un documento útil para cuando alguien, incluyéndome, tiene que hacer este tipo de reseñas o historias, cómo es que era la cosa. Bueno, ahí está. De esos periodos, en total, hasta la actualidad son 7. El autodidacta, Universidad del Valle, Universidad Nacional, que yo llamo como un interim, un interludio, estudios doctorales y luego el interludio de regreso. Y desde 2014, no sé, por eso está ahí con pregunta, periodo místico tal vez. Bien, en azul he coloreado las obras de las cuales en el disco, los periodos de los cuales hay obras en el disco, ¿sí? Entonces, pues obviamente de las obras descatalogadas de los 13 años y 15 años no están en el disco, aunque yo quería meter una, que ahorita les voy a mostrar por lo menos la partitura del periodo Universidad del Valle, pero no entró finalmente en el concierto ni en el disco. Y entonces del periodo 3, 5 y 6 tenemos obras en el disco. Ahora, además del asunto geográfico, los periodos también, mis periodos se distinguen por unas búsquedas o aspiraciones de tipo estético o técnico o místico inclusive. Entonces en el periodo autodidacta, antes de los 20, la aspiración era sonar como los compositores canónicos de los siglos XVIII y XIX, los que oye uno en radio, ¿no? Desde pues, la primera escuela de Viena y los barrocos y los románticos, todo esto. Luego en el periodo Universidad del Valle, se conecta con la aspiración anterior. Bueno, ahora sí estoy estudiando, entonces ahora quiero aprender las reglas para componer correctamente. Es una aspiración muy común en quienes ingresan a estudiar composición. En la Universidad Nacional, la aspiración era un poco dejarlo del siglo XVIII y XIX y componer correctamente en esos estilos y ponerse al día, estética y técnicamente, con otras técnicas, con otros lenguajes, con otras maneras de escritura también. Explorar sonoridades y aprender a ser moderno. O sea, ya siglo XX, a finales del siglo XX, bueno, entonces lleguemos al siglo XX antes que se acabe. Luego en el ínterin de ida, no había tanto una aspiración, sino más bien un resultado. Fue un periodo de cambio de país, de situaciones muy inestables económicamente y todo lo demás, que me obligaron a una pausa creativa, a no escribir tanto, como en el periodo Universidad Nacional, donde escribía como una obra al mes, más o menos. Entonces, no escribir tanto, bajarle, y eso permite reflexionar. Y esas reflexiones dieron como resultado en esos 2 años, que sí hay obra en esos 2 años, aunque poca, es como ya preocuparse de todo lo anterior, de que ser moderno, de que componer correctamente, de que sonar como los compositores canónicos, no, nada de esto, simplemente ir más allá de esas aspiraciones que otros tienen sobre lo que es ser músico o ser compositor. Y ya empezarme a preguntar a mis 30 años qué es lo que yo creo que debe ser un compositor o que debe ser la música. Luego, en el periodo de estudios doctorales, la aspiración fue desarrollar unos sistemas de composición propios, justamente para echar por la ventana todos los sistemas de composición modernos o románticos o clásicos o barrocos. Es decir, liberarse y no usar nada de eso. Pero entonces, ¿usar qué? Ese es el quid. Pues a crear qué es lo que se va a usar, a crear unos sistemas de composición propios. Bien. Luego, bien, al regreso, esos 6 largos años de volver de Inglaterra a Colombia, el reto más que la aspiración es tratar de combinar el ser compositor con las exigencias y limitaciones de la vida laboral estable que experimenté por primera vez.
empleado a tiempo completo y esas cosas. Y desde 14, el periodo este de 2014 termina con el cuarteto sexto que está incluido en el disco y que escucharán ustedes el miércoles en el concierto aquí, que me parece una escogencia fantástica porque considero que es una obra muy lograda. De cierta manera, conscientemente quería yo cerrar un periodo no necesariamente de 2008 a 2014, sino de 85 a 2014. Mis primeros 30 años y cerrarlos con el cuarteto sexto. Entonces el cuarteto sexto, pues fantástico que esté incluido en el disco y que además lo podamos oír en vivo pasado mañana. Bueno, y ahora, de 2014 hasta ahora no ha pasado gran cosa musicalmente hablando, pero lo que sí ha pasado, que son pequeñas cosas, noto en ellas, cuando digo pequeñas me refiero a una página de música, varias obras de una página de música, digamos unas 5 obras tal vez, pero todas de una página de duración o 2 o 3 páginas. Ahí el reto es un poco ser un poco más consecuente con esos estudios y esos intereses que llevo yo con la música y el misticismo y el esoterismo y la espiritualidad, donde finalmente el objetivo es desprenderse del yo, ¿no? Y trascender el yo hacia lo trascendente. Pero eso riñe fuertemente con la noción de ser artista en la modernidad occidental. Cuando digo modernidad me refiero de Renacimiento a la actualidad. Los medievales no tenían ese problema. Ellos trascendían su yo en el arte, pero a partir del Renacimiento y definitivamente del Barroco hasta el presente, el artista que debe estar presente en su obra y debe mostrarse en su obra. Entonces en este periodo místico estoy buscando cómo desaparecerme como compositor y no estar presente en la obra, hacer obra y no estar presente en la obra. Para eso, por ejemplo, uso sistemas automáticos o semiautomáticos de composición, en los cuales no soy yo quien propone el material, sino un sistema previamente diseñado. Entonces no es mi material, es mi sistema, pero no mi material. Esa es como una manera de desprenderse. Pero bueno, esto está todavía muy joven y por eso está entre signos de interrogación. Ya veremos a qué lleva. Bien, de esos periodos voy a hablarles de algunos de ellos rápidamente. Este me lo voy a saltar porque no hay ninguna obra del disco de este periodo. Pero sí tocamos aquí en la sala esta serenata per violoncello e pianoforte, opus 3, y está en la entrevista, si ustedes buscan ahí en YouTube, subido en Retratos de un compositor, Johann Hasler, en el conversatorio que hicimos el maestro Acosta y Mauricio y yo. En una parte nos interrumpieron unos músicos que entraron y se sentaron con piano y cello y tocaron esta obra completa. Entonces, a pesar de que no está en el disco, ni tampoco estuvo en el concierto, sí estuvo en la charla previa. Entonces, lo pueden ver aquí en YouTube. Y esta obra es la única que se ha presentado aquí en esta sala de mi periodo previo a la Universidad Nacional. Bien, entonces por eso la menciono. También menciono, y solo de pasada, mi primer cuarteto de este mismo periodo, 1992, y lo menciono porque el cuarteto desde ese momento me capturó como conjunto, como formato para escribir. Tanto así que esta obra de 92, tardé de 89 a 92 en hacerla y dura 40 minutos. Y en esa época yo hacía piecitas de piano de 2 minutos y cosas así. Pero el primer cuarteto fue pues una experiencia casi sinfónica para mí y los subsiguientes también lo han sido. Me siento muy a gusto con el formato de cuarteto. Entonces también es hermoso ver que la última obra del periodo cerrado en 2014 también es un cuarteto. Bien, en el periodo Conservatorio Nacional la mayoría de las obras del concierto y del disco son de este periodo que va de 93 a 2003, 2002 para ser más exacto. Más de 100 obras en múltiples formatos. En esos 10 años
pues hice electrónica, música para escena, es decir, teatro, danza, pero también happening, performance. Música incidental para teatro, para danza, para producciones audiovisuales, para ser interpretada por no músicos, por partituras de instrucciones, partituras gráficas, música conceptual, experimental y además de música convencional, llamémosla. El promedio de producción en estos 10 años es alrededor de 1 obra al mes, y eso contrasta enormemente con el último periodo donde hablamos de 1 obra al año, tal vez, de una página, que es el periodo de irse desapareciendo. Bien. En el periodo de Universidad Nacional, la preocupación era soltarse de lo tonal, como ya les dije, modernizarse, de lo romántico que había caracterizado a los periodos anteriores. Y para este proceso fue muy importante el maestro Blas Emilio de Teortúa, quien fue mi profesor ahí durante 1 año, porque a pesar de que en las últimas obras de él podamos oír mucho neobarroco y mucho formalismo, no obstante, no podemos olvidar que a Teortúa entre los 60 y los 80 fue un compositor vanguardista, ¿sí? Es a partir de los 80 que empieza a volverse más historicista. Y tenía ese ethos. Yo estudié con él en los 90 y él nunca quería que escribiéramos como él o que fuéramos neobarrocos o nada de esto. Y al contrario, viendo mi producción anterior de Cali, me empujaba a que fuera más moderno, más arriesgado, y nos mostraba a sus estudiantes formas de escritura diferentes, texturas diferentes, por ejemplo, por aleatoriedad controlada, que usa mucho él, y cómo se escribe esto, y eso que implica en términos de texturas diferentes, superpuestas y todo lo demás. Bien, hay varios intereses aquí en esos 10 años. Algunos de ellos los voy a mencionar aquí porque son relevantes a las obras del disco. Uno es la exploración tímbrica, el desarrollo de una sensibilidad especial por esa tímbrica, por lo que los músicos llamamos color, que es algo diferente al ritmo y la altura, o inclusive los colores instrumentales básicos. Son esos pequeños detalles que diferentes maneras de tocar generan cambios en el sonido básico de un instrumento o en el sonido convencional de un instrumento. En ese sentido fue muy importante esta obra cuyo primer movimiento compuse en mi primer semestre en la Universidad Nacional, las 3 piezas para percusión, arpa, celesta y piano, que el maestro Teortúa fue muy importante en sugerir notaciones para esta obra. Esta obra fue publicada en 94 por el Ministerio de Cultura en virtud de haber ganado el Premio Nacional de Composición, y fue tocado en la sala aquí de la Luis Ángel Arango en 2 ocasiones. Una vez justo al año siguiente en el tradicional concierto de los premios nacionales, y otra unos años después por gestión de un profesor de percusión de la Nacional. En esta obra, que se grabó, por cierto, fue mi primer disco. Hablando de discos, este sería el primero que grabó el sello Editorial Sur. Lo pueden escuchar todo completo gratis en SoundCloud porque yo soy el productor, entonces lo subí. Lo pueden en SoundCloud, buscan Johann Hasler y ahí están los 3 movimientos. Esta obra es, como su nombre lo indica, 3 piezas para percusión, arpa, celesta y piano. Es ante todo de percusión, pero de una percusión no percutida. Es decir, no a golpes, sino con arcos, con cepillo, con los dedos, para buscar colores diferentes de la percusión percutida. Y esos mismos intereses se ven en otras obras del periodo Universidad Nacional, como las 7 piezas en el espíritu del Zen, que son las últimas piezas del disco, que son igual que estas que les mostraba de orquesta de percusión, para un conjunto de percusión considerablemente grande, aunque solo son 4 instrumentistas. Y también La cicatriz en el espejo, que es para soprano y grupo de cámara. Estas 2 obras entran en esa exploración de los 90 de los colores y la tímbrica. Fíjense, esta es una página de
La cicatriz en el espejo. Son 4 músicos, soprano, flauta, acordeón y percusión, pero fíjense, la flauta está haciendo multifónicos, es decir, no solo una altura, sino con digitaciones especiales que están anotadas ahí con números, produce más de una altura, pero por cuestiones acústicas esas alturas no están afinadas como está construido el instrumento de manera cromática o temperada, sino que son microcromáticas y generan otras armonías y otros colores. Y el acordeón también está haciendo registraciones. El acordeón es finalmente un órgano pequeño, tiene registros y con los registros está haciendo diferentes colores. Y fíjense, el único percusionista de esta obra, porque es para un solo percusionista, está utilizando membranófonos, está utilizando placas y va cambiando constantemente de instrumentos para buscar colores. Les voy a poner un pedacito aquí de la grabación. ¿Estoy autorizado, Mauricio? Aunque no haya salido el disco. Listo. Entonces voy a ponerles una parte, que no es esta parte, por cierto, pero de la misma obra, para que puedan entender un poco eso de cómo mi búsqueda en los 90, en el periodo de Universidad Nacional, era colorear diferente la música. La instrumentación es esta misma: percusión, acordeón, flauta y canto. Aquí fíjense, por supuesto la línea de canto es muy importante melódicamente, pero los demás no están haciendo básicamente armonías, aunque hay un pedal, sino que están coloreando ese canto. Cada ataque de la flauta es una digitación diferente, lo cual cambia su color. Este glissando se hace girando la flauta, no se digita. Entonces por eso se desliza, en vez de sentirse ta 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 ta, se va deslizando porque se hace cambiando el ángulo de la flauta. Y así esta es la versión que está en el disco de esta obra, La cicatriz en el espejo y otras canciones. Esta es justamente lo que acabo de poner. Bien, pasemos a las piezas Zen, que son las últimas en el disco, las últimas 7 pistas. También son para gran ensamble de percusión, 4 percusionistas con todos estos instrumentos que ven ahí. Y esta obra pues siguen el mismo espíritu de las piezas para percusión, arpa, celesta y piano, de explorar diferentes colores en la percusión, digamos un poquito. Lluvia. Y esto no es electrónica, tiene todo el sonido, pero son platos atacados con arco de contrabajo. Es una pieza completamente unplugged, nada electrónica. No es lo que uno se imagina con la percusión, pero justamente mi exploración en los 90 era de ir más allá de la imaginación, el imaginario convencional de los instrumentos, fueran cuales fueran.
Y esta obra es muy delicada en varios sentidos de la palabra. Primero es delicada, así de delicadeza, pero también es muy delicada de montar y de grabar. Tanto así que en el concierto nos aburrimos, ¿verdad? Con esta pieza, porque es tan delicada que si no se mantiene muy compacta, se desarma. Es como agarrar una medusa. Pero en la grabación sí hicimos un excelente trabajo y está muy compacta. Se las recomiendo mucho. Bien, continúo. Otro problema interesante que surge en los 90 es un historicismo que me acompaña hasta el día de hoy. Una tensión dialéctica entre el pasado y el presente. Carlos Barreiro, comentarista musical fallecido recientemente, comentó sobre el primer concierto que di fuera del ámbito académico universitario en una sala pública en La Tayrona. Dice: la producción de Hasler se presenta como un repaso sistemático y denodado de la historia de la música, lo cual ha resultado en un catálogo fragmentado, eso ya lo oí en otro comentarista, en el cual cada época pareciera adquirir un carácter propio. Bien, claro, eso venía de la forma de trabajar de Cali, que era aprender a sonar como los compositores canónicos del 18 y 19, y eso es un bagaje difícil de soltar. Del disco, la obra paradigmática de esto es la pavana, Paean to the Fairest of Maidens on a Theme by Mr. Dowland, que son variaciones sobre Lacrimae de John Dowland. De esta obra hay varias versiones, hay versiones para trío de arcos y la que se grabó es la de trío de bronces, cuya sonoridad, más que inglesa, es veneciana, como de los Gabrieli. Sobre el cual empieza una serie de diferencias, se llamaría en esa época variaciones, lo llamamos hoy. Esa obra suena claramente del pasado, pero es importante que sepan que no está descatalogada, porque yo no soy fundamentalista de la modernidad o de la vanguardia. Lo trabajo con gusto y creo que con habilidad, pero para mí no es una posición ideológica. Entonces me siento cómodo y me siento haciendo un compositor ético, también escribiendo música a la antigua. Por eso decimos incluirla en el programa del monográfico y en el disco. No es una obra antigua, es exactamente del mismo año que La cicatriz en el espejo, que es la obra anterior que escuchamos de flauta, acordeón y soprano. ¿Sí? Entonces, esa tensión entre el presente que tenemos en La cicatriz en el espejo y el pasado que está en la pavana, fue una preocupación grande en esa época, en ese periodo, y continúa siéndolo. El caso pues, más claro de esto es la última obra del periodo del ínterim de regreso, que es el cuarteto sexto, donde hay bastantes citas directas y reelaboraciones de música del pasado. A eso quisiera dedicarme un poquito más en más detalle, entonces voy a pasar rápido esto aquí. Bueno, este es un comentario mío sobre el comentario de Barreiro. Este repaso sistemático y denodado de la historia de la música, como él lo llama, funciona, creo yo, en esta época, en los 90, como un precursor de lo que más adelante, en el siglo XXI, se convertiría en una suerte de poliestilismo posmoderno, lo llamo yo, porque aparecen varios estilos históricos
varias épocas, varios modos de hacer música simultáneos o en rápida sucesión en mi obra, sobre todo a partir del siglo XXI. Esto del poliestilismo es básicamente la habilidad o el salto cognitivo del artista de entender el estilo, o lo que también podríamos llamar la estética de una obra, no como algo fijo, dado a priori. Pues estoy en el siglo XXI, compongo como el siglo XXI, soy Bach, compongo como del barroco, que algo que está dado a priori y fijo como por la escuela, la época o el ambiente musical, sino tomarlo como un parámetro, como otro material más para trabajar de un compositor, así como un compositor trabaja con un amplio rango de ritmos, de tonalidades, de clases de alturas, de maneras de organizar esas clases de alturas que llamamos escalas, de tímbricas, pues entonces también de estilos. Entonces ahí en la paleta está el barroco y el romanticismo y el clasicismo y la modernidad, ahí está todo esto. Esto permite entonces utilizar el estilo como otro parámetro musical y construir discurso con alturas y con ritmos y con timbres, pero también con estilos, ¿sí? Les voy a poner aquí un ejemplo que encontrarán en el disco del Cuarteto Sexto. Bien, en este caso les voy a poner ejemplo de cómo se da, no simultáneamente porque es un poco más difícil pescarlo ahí, aunque también lo uso, sino sucesivamente. Escuchen el inicio del Cuarteto Sexto, primeros compases del primer movimiento. Sí, ese es el inicio. Y ahora escuchen el final de ese primer movimiento, cuando hay una transición sin solución de continuidad entre el primer movimiento y el segundo, que de manera sorpresiva, espero yo, nos lleva a otro estilo. Y ese es el segundo movimiento. Entonces, así como se cambió el tipo de clases de alturas que se utiliza, la armonía prevalente, el estilo es otro parámetro que se maneja ahí para generar contraste y hacer la forma. Bien, otro interés mío de los 90, un proceso de subtraer, de hacer las cosas más diáfanas, de quitar virtuosismos y de quitar material realmente, dejarlo todo bastante suelto y sobre todo quitar pretensiones. La obra primera que hice, que fue mi regalo de bodas a mi esposa, mi obra más popular, creo, la que más se ha tocado en público. Hay 4 grabaciones de esta obra en YouTube, se ha hecho en esta sala creo que 3 o 4 veces también, por diferentes conjuntos también. Esta obra, bueno, esa es una de las versiones de YouTube, pero hay muchas, se ve así, y es muy diáfana, ¿no? Muy poquitas cosas. Y en el disco podemos ver eso también en una obra ya del siglo XXI, The Prayer of Osiris, Oración de Osiris, que está muy influida por asuntos esotéricos que trabajé en el doctorado, pero si observamos es básicamente la misma idea de las 3 haikus. Es un canto con casi nada de acompañamiento, en este caso un pedal, que es todo lo que hay durante la primera sección de la obra, que es bastante larga. Ahí unos 4 minutos, solo hay canto y ese pedal que
no cambia ni hace ninguna variación tímbrica, ni de altura, ni nada. Cantando con ese pedal haciéndole el fondo armónico. Bien, se me acaba el tiempo, entonces prosigo. Bien, del interim de ida no hay obras en el disco, entonces me lo voy a saltar rápidamente. Pero como ya les había dicho, es como un asunto de liberarse de las expectativas que otros tienen de uno o que uno mismo tiene de llenar las expectativas de otros, ¿no? Y dejar de preocuparse por, ay, es que soy poliestilista, no, es que soy moderno, no, es que soy neoclásico, no, es que soy neobarroco, ¿no? Ya dejar eso tranquilo. En 2004 vivíamos en Plymouth y nos mudamos allá al otro lado del país. Fíjense que literalmente aquí se acaba el país con el mar y allá se acaba el país con Escocia. Entonces fuimos de lado a lado del país a la Universidad de Newcastle, donde entré a estudiar mis trabajos sobre música y esoterismo. Había una beca y la beca no especificaba un tema, como suelen hacer muchas becas, sino que uno proponía el tema que quisiera. Y yo quería refrescar mi lenguaje musical a través de la contribución del estudio musicológico. Esto es curioso porque alguna gente, el academicismo como que les frena la creatividad, como que tanto academicismo y tanto análisis no los deja fluir. Y yo lo usé al contrario como una salvación. Estaba yo dando vueltas sobre lo mismo y el estudio académico me abrió puertas en diferentes direcciones. Lo que yo quería hacer era transformarme de un compositor artesano, o sea, un compositor que escribe y va trabajando el material, a un compositor más filosófico, más con ideas antes de música. Que cuando vivía yo en Colombia eso no sucedía, yo era directo a la música. A pesar de que pues han oído que el trabajo musical tenía ciertos detalles, pero no había como una base filosófica. Bien, entonces 3 años de investigación tenía yo que cumplir y un tema que me apasionara durante ese tiempo o más, resulta que todavía sigo trabajando en él, o sea que escogí un buen tema, suficientemente apasionante, música y esoterismo occidental. De eso voy a hablar en más detalle mañana, o en gran detalle, de eso se trata la charla de mañana. Pero básicamente así para dejarlos enganchados para que vengan mañana, el esoterismo occidental está lleno de emblemas y de sistemas simbólicos en los cuales siempre se percibe, aunque uno no entienda qué es esto, se perciben relaciones. Como en el anterior, que había unas conexiones entre las diversas bolitas del árbol de la vida, o este que es un emblema alquímico, ahí hay conexiones. Y también vemos proporciones y vemos preocupaciones formales. Bueno, este es el mismo, pero aquí vemos la preocupación por la geometría, cómo están una forma dentro de la otra. Y pues eso mismo ocurre en música, ¿no? Eso lo sabemos. Y vemos también que hay unas narrativas, que estas cosas tienen diferentes niveles, que están representados por diferentes colores, y que por lo tanto algunos son voces principales y otros son voces secundarias. Para mí como músico, leyendo estos símbolos e interpretándolos, sabiendo qué dice ahí, pues me sugieren estructuras musicales, porque finalmente esto es lenguaje simbólico, pero esto también. ¿Sí? Este es Aria de Cage, este es Williams Mix de Cage. En música también utilizamos lenguaje simbólico, a veces para representar algo, unas instrucciones, quiero que haga tal cosa, pero otras veces no instrucciones, sino comunicar ideas más allá de instrucciones de
de cómo hacer que funcione la música. Entonces mi preocupación en el doctorado fue tratar de traducir esos lenguajes simbólicos del esoterismo occidental que se dan a través de imágenes, sobre todo a sonido. Esto está muy largo, lo voy a dejar para mañana, pero sí quiero destacar una de estas citas. Aquí está, que habla de la música explícitamente. Esta es una definición de esoterismo en la Universidad de Ámsterdam, que tiene un programa, bueno, 3 programas, pregrado, maestría y doctorado en esoterismo occidental. Dice, voy aquí a la segunda parte. Dado que la gnosis supuestamente sobrepasa la racionalidad y el lenguaje discursivo, los representantes del esoterismo occidental han mostrado una marcada preferencia por el uso de formas de expresión imaginales, o sea, de imágenes, simbólicas y míticas. Y luego más adelante dicen, por esta razón, las corrientes esotéricas occidentales no han permanecido circunscritas a los ámbitos de la religión y la filosofía, sino que con frecuencia se traslapan a las artes visuales, la música y la literatura. Es más, debido a que el esoterismo dice atisbar un conocimiento superior no solamente de Dios y del hombre, sino del mundo natural también, las perspectivas esotéricas forman parte integral de la historia de las ciencias y son esenciales para entender la revolución científica del siglo XVII. Como les digo, esto está sacado de esa página web del Instituto de Filosofías Herméticas de la Universidad de Ámsterdam. De esto voy a hablar mañana, entonces ahí les dejo, pero quiero mostrarles un poco la ruta que seguí como investigador y como compositor en ese doctorado, cuyo tema inicial o de partida fue la música de las esferas. Bien, entonces estudiar la música de las esferas pues, parece un estudio de musicología histórica, ¿verdad? Específicamente de historia de la teoría musical, de la teoría de escalas, de la teoría armónica, y entonces estudia, se mira desde la historia de las ideas de música, pero también de lo que podríamos llamar teoría musical pura, en términos de teoría de intervalos, pero también de afinaciones, de escalas, y la acústica de la resonancia, lo que subyace a la teoría musical desde el punto de vista físico y matemático. Esto, como decía en la cita que acabé de leer, pues toca inmediatamente con la historia de las ciencias. Entonces esa música de las esferas se puede ver desde lo cultural, desde la ciencia, pero como ha habido muchos estudios desde Pitágoras en adelante, pues eso entra en misticismos y en asuntos religiosos y filosófico-místicos, y también se puede estudiar desde la historia del esoterismo occidental. Entonces fíjense cómo ese tema, la música de las esferas, pues tiene todos estos ángulos de abordaje. Como finalmente era un doctorado en composición, pues aunque no dice así el título, dice doctor en filosofía, pero con tema composición, eso llevaba a obras donde todo esto se expresaba sonoramente. En el disco tenemos 2 obras de música especulativa, que son la que les puse un pedacito ahora, The Prayer of Osiris, y la otra es la Tabla Esmeralda de Hermes Trismegistos, que es el texto fundacional de la alquimia filosófica occidental. Es un texto árabe. Bien, mañana voy a hablar de esto en detalle, entonces se los dejo para mañana, porque ya se me está acabando el tiempo y no me gusta sobrepasar lo que se me asigna. Quedemos con que música especulativa, una de las maneras de entenderlo es a través del speculum, que es el espejo. Y entonces una teoría musical especulativa, que es lo que yo estudié en el doctorado, es una aspiración teórica que busca reflejar otras cosas no musicales, que pueden ser el cosmos, lo cual daría una teoría musical naturalista, ¿verdad? Pero puede ser sobrenatural o divino o ideal, y eso nos lleva a unas teorías musicales de diferente alcance. De eso voy a hablar en detalle mañana, entonces voy a pasarme rápidamente esto para cerrar con unos análisis aparte del cuarteto. Esto se los dejo para mañana también. Pero les resumo para no leerlo. Básicamente, este señor
el de la foto, lo que está mostrando ahí es de dónde surge la teoría hermética de las correspondencias. Y eso fue clave en mi obra y en mi estudio doctoral. Varios autores, hoy en día, autores esotéricos, clasificados como esotéricos, hacen libros de estos, de tablas, de correspondencias y este tipo de cosas, donde encontramos, el libro de la derecha tiene 300 páginas y el otro 400, encontramos 400 páginas de estas cosas, de tablas. Básicamente, pues el primer libro se llamaba The Magician's Tables, ¿no? Tablas en las cuales vemos como una sola cosa, ahí marqué la letra hebrea Bet, se puede leer como un camino del árbol de la vida, que es este diagrama aquí, corresponde a un planeta y a un número, y cada cosa se ramifica en montones de significados relacionados con los sistemas simbólicos del esoterismo occidental. Eso lo voy a hablar una hora mañana, entonces ahora no voy a hablar más de eso, para dejar tema para mañana. Bien, el título final de mi tesis fue este: traduce hacia gramáticas musicales hermeticistas, propuesta de sistemas de composición basados en los principios de la tradición hermética, con piezas musicales como demostración. De esas demostraciones musicales, de esa tesis es algo que uno plantea como una hipótesis, como una idea, lo demuestro con música. 2 están en el disco: Prayer of Osiris y la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto. Bien, de esto hablaré mañana. Y pasemos, este es la tabla de contenidos de mi tesis, donde cada uno de los capítulos grandes trata de uno de esos temas grandes: cábala, alquimia y astrología. De hecho, la última conferencia del día jueves es solo de astrología musical. Entonces ahí voy a entrar en más detalle aún, solo hablando de eso. Bien, les decía entonces, Prayer of Osiris y Emerald Tablet of Hermes Trismegisto son piezas compuestas durante el doctorado en el siglo XXI, primera década del siglo XXI, y son basadas en música especulativa, de lo cual hablaré en detalle mañana y el jueves. Bien, ya acerquémonos ahora al presente. Ese periodo intermedio de regreso, lo llamo yo, después de los estudios doctorales, plantean el reto. Ahí dice: a los 35 años de edad tuve un trabajo de tiempo completo por primera vez. El reto consistió en cómo continuar siendo músico activo, compositor, gestor, director, bajo las presiones y exigencias de una vida laboral de funcionario público docente, así dice mi contrato, de tiempo completo. Bien, ese es el reto desde 2008. No puedo decir que sea un reto superado. Apenas dirigí un montaje en 2009 de ópera ligera. Compuse 2 obras en esos 6 años, cuando en el periodo de la Universidad Nacional hacía una obra al mes, ¿no? Pareciera ser, hipótesis de trabajo, que la vida artística y la vida laboral no se me dan juntas. Aquí están las 2 obras que he hecho en estos 6 años. Variaciones sobre un nombre y el cuarteto de cuerdas número 6. Ambas fueron obligado. Ambas fueron encargos. Y encargos con años de antelación, ¿no? Háganos tal obra y bueno, sí. Es que tengo que hacer una obra. ¿Qué hago? No, ya va a ser el concierto. Bueno. Entonces, ambas son encargos. La última, el cuarteto 6, me dio la oportunidad de terminar una obra que había empezado en 1997 y que terminé el primer movimiento en 2005, y por el ínterim aquel que les mencionaba no culminé. Y entonces el encargo de CCMC en el 2012 fue, que fue además un bonito regalo de cumpleaños, al cumplir 40 años, mi primer encargo pagado en la vida, pude completar esta obra, que es la última, no es la última hora del disco, pero está en el disco. Fue la última hora del concierto, sí, y se tocará en vivo el miércoles. De esa obra, y ya con esto termino, hay varios procedimientos posmodernos, porque este ya es un periodo, pues, francamente y claramente posmoderno. Voy rápidamente por ellos para poderles poner los ejemplos musicales que los ilustran. Uno es el recomposición.
tomar material presentado o propuesto por otro compositor y trabajarlo de manera diferente a como se trabajó en el original. Entonces escogí a Beethoven, que me parece que tiene ideas maravillosas, pero muchas veces las deja botadas y no hace nada con esas ideas como uno esperaría. Aquí tenemos de la Sinfonía Tercera de Beethoven un gesto muy tenue de madera, que Beethoven lo utiliza para una transición del menor al mayor. Ahí pone maggiore, mayor. Vamos a oírlo aquí, el original de Beethoven. Y es un tema maravilloso, pienso yo, y lo usa solo para hacer la transición y ya. Esa fue la función que él le asignó. Ay, aquí hay algo parece. Bueno, no quiere cambiarme el disco, entonces no voy a poner ese ejemplo grabado. Si no, me quedo con el disco que tengo ahí. Bien, ese tema que Beethoven aquí lo presenta en 6 compases, 2 en oboe, que es esta página, luego flauta, otros 2, y luego fagot, y ya se acabó, fíjense. El tema es las 2 negras, y luego la negra ligada a los tresillos, y ya, no más. En mi cuarteto sexto le dedico bastante, unos 40 compases o algo así, a esto, a ese tema que Beethoven nos mostró el tema, pero no lo desarrolló. Me parece como un desperdicio, entonces yo tomo ese tema y lo elaboro. Beethoven le dedicó 6 compases y en mi cuarteto sexto lo recompongo a 45 compases. Otro procedimiento postmoderno es la cita. La cita es citar, tomar otro material y ponerlo en la nueva obra de manera reconocible y a veces con pocos cambios. Hay 2 citas en el cuarteto que oiremos el miércoles. Una es de Schoenberg, de un cuarteto de Schoenberg también. Ese es Schoenberg, original, y Hasler Cuarteto 6, nota por nota, pero en otra tonalidad para que empate con lo que viene anteriormente. Y con colores diferentes, ya saben que el color es algo que me obsesiona. Bien, eso es entonces, eso es esa cita, y la cita tal vez más memorable viene de la sonata Los Adioses, Le Bévol. Perdón, me salté. Aquí, pongámosla. Listo. Igual nos mostró un maravilloso tema y se fue a otra cosa. Y esa es la base de del 3er movimiento
de mi cuarteto, digámoslo. Fíjense cómo se recompone, esa es la palabra clave ahí, se vuelve a escribir de manera diferente. Bien, y con ese inicio del tercer movimiento de mi cuarteto 6, que escucharán en vivo el miércoles y está en el disco, que se lanzará el mismo miércoles, entonces termino esta exposición y los invito mañana a la conferencia 2 sobre la música especulativa, la música y esoterismo. Muchas gracias. Una duda, ¿en cuánto tiempo es que solo has escrito 2 obras? 2008-2014, la pieza de viola y electrónica en vivo, es un dueto, y los movimientos 2 y 3 del cuarteto sexto en 2014. Me surge la duda de entonces ¿por qué la escritura de obras no está considerada como producción académica? Sí, sí lo está, pero no es culpa de la institución. No, en absoluto, porque sí hay espacios para eso. Es culpa de mis remilgos como artista burgués, ¿no? O como aprendimos en Inglaterra que les decían, el gentleman es en el siglo XVIII y XIX la persona que no trabaja, sino solo con su mente, que no hace nada, sino que lee, escribe, comenta, hace arte. Y bueno, esa ha sido para mí la manera en que mejor puedo trabajar música, cuando soy gentleman, cuando solo me dedico a eso. Pero un ejemplo muy sencillo de por qué. Primero, para poder hacer obra tengo que estar muchas semanas o meses solo pensando en eso. Tengo que pensar en preparación de clase, asignar los profesores que van a rotar entre todos los estudiantes, pasar las notas. No tengo un mes para solo pensar en eso. Y he descubierto que es solo pensar en eso, no pensar en otras cosas y además en música. No se me da. Y lo segundo es mi manera de trabajo, que necesito, y esto lo he descubierto también con la escritura académica. Ahora que soy académico me he dedicado bastante a escribir y publicar, y funciona igual con la escritura académica que con la escritura musical. Tiene que ser la primera cosa que haga yo en el día. Entonces me levanto, voy por un café y al computador o al piano. Y cualquier cosa que interrumpa eso, el día está perdido. Si alguien llama por teléfono, ya no se puede escribir más. Entonces, esa combinación nefasta de estar pensando en obra solamente, exclusivamente, durante semanas o meses y solo hacer eso sin ninguna interrupción y sin ninguna otra actividad en el día, pues es incompatible con tener un trabajo de tiempo completo, con horarios. Entonces eso ha redundado en la merma de producción. Uh-huh. Hola maestro, Hola. yo tengo 2 preguntas. Sí. La primera es, ¿qué te motivó para estudiar composición? Desde joven yo veo las partituras y veo todo lo que llevas y es muy bien estructurado con mucha disciplina.
O sea, ¿qué fue lo que te motivó para eso? Y lo segundo es, cuando estudiaste en la universidad, hiciste 100 obras durante 10 años, Sí, alrededor. alrededor de 100 obras. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lograste ser tan productivo a la hora de componer? Se conecta directamente con lo que le acabo de decir a Mauricio, es decir, yo era estudiante de tiempo completo y no servía en un bar, ni llevaba domicilios, ni nada, y me levantaba a escribir, y hay que ir a clase, ya, no se escribe más durante el día porque ya se interrumpió ese flujo, pero entonces iba a clase y era también estudiante de tiempo completo, en mi primer semestre hice 10 materias. Entonces estaba todo el día en la universidad aprendiendo mucho, no solo de composición, sino de los montajes del coro, en el cual estuve todo ese tiempo, era cantante en el coro, y Elsa Gutiérrez montaba mucha música académica colombiana, no muy reciente, pero de todos modos grandes nombres. Entonces, para mí fluyó de manera muy sencilla eso. Igual que en el doctorado por la misma razón. El doctorado me becaba la Universidad de Newcastle y mejor aún porque en los doctorados no hay clases. Entonces yo no tenía que interrumpir la producción para ir a clase, sino que podía coger mi café, sentarme a escribir y así 3 años. Y su otra pregunta que me motivó, hay una anécdota que ya conté en el conversatorio hace 3 años, que fue una obra que me dijo, uy, caramba, tengo que aprender cómo se hace esto. Lo que ponía ahí en la diapositiva, aprender a componer correctamente. Y eso fue la música de los fuegos artificiales de Händel. Me dejó muy descrestado el contrapunto que hay ahí. Y en general todo el contrapunto del alto barroco. Entonces, bueno, esto tengo que estudiarlo. Y eso me motivó a estudiar música. Fue esa obra que digamos, me lanzó el reto de que esto se puede hacer. Ah, pero usted no puede hacerlo. Espéreme y estudio 30 años y de pronto sí puedo. El resultado es no puedo componer contrapunto barroco. Pero en el cuarteto escucharán en el primer movimiento una parte bastante densa en contrapunto, de la cual me enorgullezco mucho, aunque no es contrapunto barroco propiamente, pero ahí está mi logro contrapuntístico después de 30 años en el cuarteto, sí. Buenas noches. Buenas Yo noches. tengo una duda respecto al proceso creativo Sí. y de trasladar y de transformar el arte, digamos esa parte simbólica del esoterismo occidental. Sí. ¿Cómo trasladas todo ese simbolismo a la escritura musical? Y digamos, ¿es un proceso individual creativo o es un proceso más bien sistemático? Ajá. Bien, la respuesta larga a su pregunta es el jueves, 1 hora de mostrar cómo una carta astrológica se convierte en una pieza de piano a 4 manos. Ese es el tema de la charla del jueves. La de mañana entra un poco más en el asunto de la música especulativa, más en general, no tan en específico como el caso de la carta astrológica, pero dado que usted me plantea una disyuntiva, le puedo contestar muy directamente. El esoterismo occidental es muy sistemático, es platonismo combinado con cábala hebrea en el Renacimiento, pero es filosofía platónica, muy sistematizado, muy analítico y muy predeterminado. Entonces resulta relativamente fácil establecer esas correspondencias, porque de eso se trata la tradición esotérica occidental, de que Marte le decimos el planeta rojo, se ve rojo, y Marte es el dios de la guerra, y la sangre que se derrama en guerra es roja, y hay toda una serie de relaciones y analogías están tabuladas ya desde la Edad Media. En los grimorios, que son los libros de magia práctica de la Edad Media, empiezan a tabular correspondencias. Había el bache de la música, casi ninguna de esas tablas tabula, incluye la música. Y esa, digamos, fue mi investigación y mi contribución de cómo incluir eso ahí. Pero una vez se incluyen esas tablas, la cosa es casi que autónoma, lo cual me ha permitido esa idea de desvanecerme como compositor, porque ya no tengo sino que escoger un buen sistema
y luego filtrar una cosa a través de ese sistema para que salga música. Y tomar decisiones compositivas de todo lo que sale, cómo lo voy a organizar, pero lo que sale ya viene sistemático. Ese fue el gran aprendizaje en el doctorado. El maestro Acosta decía que le recuerda un poco el proceso de Schoenberg, que inventó un sistema para que la música fuera sistemáticamente atonal, y con el sistema la música ya sistemáticamente es atonal, es un sistema muy bien armado, pero tomó 15 años hacer el sistema y empezar a trabajar en él y a soltarse en él y trabajarlo de manera fluida, también le tomó bastantes años. Y se oyen las obras del principio son muy escueleras y luego las obras ya de los años 30 y 40 ya son más libres. Entonces, la respuesta corta es bastante sistemático. La respuesta larga se la doy el jueves durante 1 hora entera. Una pregunta, ¿por qué no puede componer luego de hacer algo durante el día? ¿Por qué? Porque ya pensé en otra cosa. Entonces se pierde la concentración. Y esa concentración, yo soy esotérico, entonces me van a perdonar esta metáfora, pero es viajar al mundo de las ideas. Es un viaje astral a un mundo de sonidos puros, y volver al mundo material a contestar el teléfono o a contestarle a alguien una pregunta, ya, te fuiste del mundo de las ideas y hay que hacer todo el ritual para volver a subir. El ritual natural es dormir y al despertar ya queda uno en el mundo de las ideas. Si no se aterriza, entonces puede continuar ahí, como casi que en el mundo del sueño manejado por la vigilia, por lo racional y la técnica de composición y todo lo demás. Entonces creo que esa es la razón, gastar procesamiento en procesar otra cosa ya desconecta y entonces no puedo continuar. A veces el cuarteto fue para mí muy difícil porque ya era, ¿cómo digo?, empleado público docente. Entonces, era muy difícil tener esa oportunidad de tener el día desde el principio del día para componer el movimiento 2 y 3 del cuarteto. Entonces logré hacer como un entreacto en el día después de la hora de almuerzo. Generalmente tomaba una siesta y pude componer los movimientos 2 y 3 del cuarteto al despertar de esa siesta después del mediodía, ¿sí? Pero sí se necesita ese acto ritual de salirse a otro mundo para poder componer concentradamente. Y las pocas obras que he hecho desde entonces son muy cortas porque he aprovechado esos momentos. Uy, es sábado, listo, voy a hacer 1 hora. Ya el lunes ya no puedo seguir con la obra, entonces aquí doble barra y se acabó, ¿sí? Pero he podido hacer esas pequeñas obras que he estado haciendo estos años, entendiendo ese proceso y aprovechándolo. Buenas noches. Buenas noches. En la pieza de La cicatriz. Sí, la cicatriz en el espejo. En el espejo. Sí. Pues su merced hace como una exploración con lo que es la flauta, con el sonido. Ajá. ¿Cómo es esa exploración con los instrumentos? O sea, aparte de... Sí, el instrumental de percusión es bastante grande, es un solo percusionista, pero está completamente rodeado, entonces ahí tiene todos los instrumentos de todo tipo, membranófonos, idiófonos, placas afinadas, y va combinando los colores. El acordeón, como les decía, es como un órgano pequeño, entonces tiene registros que enganchan diversas octavas o diversos intervalos, entonces toca una nota, pero si tiene enganchado un registro le están sonando 3, la octava arriba, la octava abajo, por ejemplo, o duplicada en la misma octava con otro color, con otro timbre. Entonces eso lo grafico en la partitura, cómo quiero la registración. La flauta lo hace con digitaciones que pues lo que hacen es mandar el aire
por diversas rutas que no son necesariamente las que producen las notas de la afinación temperada. En muchos casos multifónico, en otros casos microtonos, en otros casos cambios de color drásticos. Y la voz, sí, no la exploté tanto, no hay técnica extendida en la voz. Beatriz, paso algo por alto, haces algo peculiarmente inusual en esa obra. Microtonos, sí. Para desdibujar esa base cromática que tiene el acordeón. El acordeón es un instrumento de teclado temperado, pero con los microtonos de la flauta y de la voz se desdibuja esa base temperada cromática. Entonces así lo manejo en esa obra. Pero en las piezas Zen, que son todos de percusión, pues ya vieron un pedacito, utilizo percusiones inusuales. Ahí hay palo de lluvia y hay una cosa que según leí la llaman rombo, que es un pedazo de madera en una cuerda, y entonces se empieza a girar alrededor de la cabeza y silba. Dependiendo de qué tan larga sea la cuerda, silba diferente. Eso también lo uso ahí y utilizo las bolas estas de meditación china, que tienen campanitas adentro, eso también uso. Y utilizo móviles de los que se cuelgan para que reciban el viento, de madera, de vidrio y de cerámica o cerámica rústica, ¿cómo se dice? Barro. Entonces esos instrumentos expanden los colores de la percusión sinfónica. Están en esa obra también. Esa obra quedó muy bien grabada, en gran detalle. Si consiguen el disco, oíganla con audífonos porque es un trabajo muy, muy detallado que hicieron los músicos y la ingeniera para sacar todos esos colores. Es una obra de muchos colores.